¿Qué tal, muchachos? ¿Me escuchan perfectamente? Se escucha bien, doctor Maquiavelo. Ok, gracias, muy amable. Voy a descargar para ver. Un ratito, por favor. ¿Pueden ver el video? ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Perdón? No se ve la diapositiva, doctor. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundo, por favor. Segundo, ya voy a descargar el video. Un segundito, por favor. ¿Por qué no puedo entrar el video? Un ratito. Pero tengo problemas para poder poner el video, la diapositiva. ¿Ahora pueden ver ahí? No. Nada, doctor. ¿Es posible que confundieran de batería? Ya. Gracias. ¿Todo este? Cuatro. ¿Está confirmado? Ya. Dile que vamos a ir. No sé. Doctor, pero sí se ve la pantalla principal, solo falta la diapositiva que entre. Sí, lo que Doctor. pasa es que ese es el problema que tengo. Un ratito. Lo que Ya, el problema es doctor. que... Un ratito. Ya, esta es la pantalla principal, ¿correcto? Acá ya bajé lo que voy a proyectar. ¿Ok? Está oscuro, doctor. No hay Sí. No, me diapositiva. refiero que están todos los alumnos, ¿correcto? Son nombres, ¿no es cierto? Sí, 58 jóvenes hay, Sí, sí, doctor. ahora lo que pasa es que ya bajé en la parte de abajo la diapositiva. Ahora tengo que apretar Share Screen, ¿correcto? Sí.
Ya, ahora sí apareció, ahora sí apareció. Un ratito, ¿ah? Ya, doctor, tómese su tiempo, doctor. Disculpen, por favor. No se preocupe, doctor. Ya, ¿ahora sí ven? Sí, doctor, se escucha y se ve perfectamente, doctor Ya. Machiavelli. Listo, gracias. Disculpen la Puede demora. empezar, doctor. Hay 58 jóvenes. Ya, perfecto. Ya. Señores, antes que nada quiero pedirles disculpas, ¿no? Falla técnica, y también quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a todas las integrantes a todas las señoritas integrantes de esta promoción por el Día Internacional de la Mujer. Mis saludos, ¿no? Y que pasen un bonito día. Bueno, referente al curso, hoy día vamos a tocar el tema de lo que es hipoacusia. La palabra hipoacusia se define como una disminución de la audición. Obviamente, la estructura primordial que va a ser afectada es el oído. El oído puede ser afectado en sus diferentes partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Por qué es importante saber estas partes del oído? ¿Por qué? Porque esto va a redundar en el tipo de hipoacusia. Si nosotros definimos lo que es la audición, nosotros vamos a ver que el oído tiene que captar sonido, este sonido tiene que ser transmitido y a su vez en la parte interna tiene que ser transformado a energía eléctrica. Para de esa manera, a través del nervio auditivo, enviar esta energía eléctrica al cerebro y nosotros poder conversar o conversar. La finalidad fundamental del oído es la transformación de una onda sonora, ¿no? Puede ser un ruido, una palabra, qué sé yo, la transformación de la onda sonora a energía eléctrica. Si nosotros no tuviéramos oído, nosotros solamente escucharíamos el 0.01% del sonido. Cada una de estas estructuras hace que el sonido se amplifique. Muy bien. ¿Y cuál es la relación con la hipoacusia? La relación es muy sencilla. Hace un momento les acabo de decir que el oído transmite sonido. Entonces, si el oído no puede transmitir, quiere decir que estamos hablando de una hipoacusia de transmisión. Y hay una parte en la cual el sonido tiene que enviar esta energía eléctrica al cerebro. Si nosotros no tenemos alterado este mecanismo por daño en el nervio, tenemos la hipoacusia neurosensorial. Ahora, hay pacientes que pueden tener tanto hipoacusia de conducción como hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia de conducción, nosotros, al menos el otorrinolaringólogo, la puede mejorar, puede curar a través de operaciones. ¿Por qué? Porque está comprometido el conducto auditivo externo, el pabellón auricular, está comprometida la membrana timpánica, los huesecitos. Hasta ahí nosotros podemos ayudar al paciente, ¿no? Con una operación. Pero cuando es un daño a nivel del nervio auditivo, es la hipoacusia neurosensorial, el paciente tiene problemas de audición, ahí están los audífonos, ¿no? Están los que ahora hace años ya han aparecido los famosos implantes cocleares, ayudan al paciente a recibir esa onda sonora y poderla transformar en energía eléctrica. Entonces, esa es la finalidad de esta clase, entender lo que es la hipoacusia y por qué existen tipos de hipoacusia. Muy bien. Entonces, nosotros clasificamos la hipoacusia, para no ser redundantes, hipoacusia conductivo de transmisión, hipoacusia neurosensorial o de percepción y la famosa hipoacusia mixta. La hipoacusia conductiva parte desde que el sonido es captado, o sea, cuando tenemos problemas a nivel del pabellón auricular. Ustedes de repente han visto niños o personas adultas que tienen ausencia del pabellón auricular, o tienen el pabellón auricular pequeño, o tienen de repente el conducto auditivo externo cerrado. Entonces son pacientes que no van a captar sonido, y esto va a originar una hipoacusia de conducción. Esto se puede operar. Lo más común también los tapones de cerumen. ¿Por qué? Porque el sonido ingresa por el conducto,
pero ese tapón hace que el sonido pierda intensidad, entonces el paciente escucha menos. Los cuerpos extraños, por ejemplo, un algodón en el oído, bolitas, los bebés, los niños a veces introducen, ¿cómo se dice?, cuerpos extraños, etc. Quistes y tumores también existen en el conducto auditivo externo. Entonces, estos quistes y tumores hacen de que el sonido no ingrese adecuadamente. Todo esto nosotros lo podemos ayudar al paciente en forma inmediata. Acá tenemos algunos ejemplos. En la parte de arriba es un conducto estrecho que hace que el sonido no ingrese bien. En la parte de abajo también tenemos una membrana timpánica un conducto también estrecho, ¿ven? Con las juntas hay una buena luz. Después tenemos acá lo que le dije, ¿no? Ausencia de conducto. ¿Ven? Acá tenemos ausencia de pabellón auricular y ausencia de conducto en la parte de abajo, que impide que el sonido sea captado y sea transmitido. ¿Existen afecciones del oído medio que nos van a dar hipoacusia conductiva? Sí. Hace un momento solamente he hablado del conducto, es por donde va a transcurrir, a ir el sonido. Pero también tenemos el oído medio, que está formado, como ustedes saben, por la membrana timpánica y por la cadena osicular. La cadena osicular es los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, por ejemplo, podemos tener malformaciones congénitas de la cadena osicular. Por ejemplo, que falte el yunque, que falte el martillo. Entonces, el sonido, al vibrar la membrana timpánica, no puede ser transmitido a través de los huesecillos. Y el paciente va a escuchar. Acuérdense que cada una de estas estructuras amplifica sonido. Por eso que una perforación timpánica puede dar menos pérdida auditiva que una alteración de la cadena osicular. Después tenemos también las famosas alteraciones de la membrana timpánica, por ejemplo, una perforación timpánica, un tímpano abombado, un tímpano retraído, que impide que este tímpano vibre. Por eso que es muy importante cuando el otorrino o el médico general revise el oído. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo está la membrana timpánica, hay que ver cómo está el conducto. El hecho de que una persona diga, doctor, he perdido audición, no significa, ya señor, le voy a medir la audición a través de un aparato que se llama Eustaquio, no es así. Hay que examinar el oído. Después también tenemos alteraciones de la trompa de Eustaquio. Acuérdense que la trompa de Eustaquio es una estructura, ya está, es una estructura que va a comunicar el oído medio ¿con quién? Con la faringe. Entonces, generalmente hay niños, de repente alguno de ustedes ha sido operado de adenoides, que ha tapado la comunicación de la trompa de Eustaquio con el oído medio, y eso origina lo que se llama la otitis por efusión, o también lo que hay un abombamiento de la membrana timpánica. Después tenemos, ¿no? Acá está la otitis media por efusión causada por alteración de la trompa de Eustaquio. Después tenemos lo más común, las otitis medias agudas, las otitis medias crónicas, granulomas también en el oído medio, tumores en el oído medio, la famosa otoesclerosis. ¿Qué cosa significa otoesclerosis? Otoesclerosis significa que la cadena osicular se ha fijado. O sea, es una cadena que está completa pero no vibra. Acuérdense que nosotros tenemos los huesos del cuerpo que se articulan. Igualito sucede con los pacientes que tienen otoesclerosis. La articulación de los huesecillos está anquilosada, o sea, el huesecillo no vibra. Los barotraumas también pueden producir una hipoacusia conductiva. Por ejemplo, los aviadores, las fly hostess, o gente, por ejemplo, que va a la sierra, regresa a la costa, va a la sierra, que trabaja en una mina. Los traumatismos también, un golpe en la cabeza puede dar lugar a que haya una luxación de la cadena osicular o una perforación. Todas estas situaciones nos van a originar hipoacusia. ¿Okay? Ya tenemos, por ejemplo, una perforación timpánica central, ¿no? Que hace que, obviamente, el tímpano no vibre adecuadamente. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales. Acá ya estamos tocando un tema en los cuales el paciente tiene un daño a nivel del nervio. Tenemos, por ejemplo, las genéticas, hipoacusias puras, ¿no? Las hipoacusias asociadas a otras anormalidades, y las anomalías, y la tercera son las anomalías cromosómicas.
Dentro de las hipoacusias puras tenemos, por ejemplo, la aplasia de Michel, que se caracteriza por una aplasia completa del laberinto. Más o menos el 1% de estos pacientes tienen malformación de la cóclea. Entonces, si hay alteración de la cóclea, obviamente nos va a dar lugar a que este paciente capte sonido, pero este sonido no pueda ser interpretado. Después tenemos la aplasia de Mondini, más o menos es el 30% de anomalías congénitas del oído interno. Es un desarrollo incompleto de la cóclea, es una hipoacusia neurosensorial. Tenemos la aplasia Scheibe, que es un desarrollo del laberinto óseo, es normal o casi normal, pero hay alteraciones a nivel del sáculo. Ustedes cuando han visto la clase teórica del oído interno, han visto problemas del sáculo. Entonces, estos pacientes tienen problemas con las frecuencias medias y altas. Mira, doctor, pero ¿por qué frecuencias medias y altas? ¿La hipoacusia no es igual a todo el mundo? No, porque nosotros, si regresamos otra vez, en que, por ejemplo, ustedes están viendo aquel caracol, ¿correcto? Ven el caracol y en la parte superior están viendo los canales semicirculares. Quiere decir que los conductos semicirculares o canales semicirculares sirven para el equilibrio y el caracol sirve para la audición. Entonces, el sonido es captado por el pabellón auricular, transmitido por el conducto auditivo externo, choca con el tímpano vibra el martillo porque está apoyado el tímpano, vibra el yunque, vibra el estribo, y este sonido va a ingresar por la ventana oval. Esta ventana oval va a hacer que el sonido ingrese a este caracol, pero el sonido ingresa por el piso. Ustedes están viendo que este caracol tiene un piso y tiene un centro. En el piso se encuentran las frecuencias agudas, las frecuencias altas. Nosotros lo comparamos con la escala musical, serían las frecuencias la, si. Y en el centro de esta espiral, se van a encontrar los tonos bajos. Por eso que ustedes de repente conocen a alguna persona mayor, de 80 años, por ejemplo, dice, yo no escucho bien la voz de mi hija o la voz de mi nieta, pero sí escucho bien la voz de mi hijo o la voz de mi nieto. ¿Por qué? Porque estas personas lo primero que se dañan son las frecuencias altas que están en el piso caracol. Y este piso es lo primero que recibe de sonido. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, que ustedes a veces, muchos de ustedes de repente se utilizan audífonos, lo utilizan demasiado alto y están dañando esta frecuencia. Muy bien. Entonces, volviendo a la secuencia de la clase, tenemos la aplasia Scheibe y después tenemos también la aplasia de Alexander. Esta aplasia de Alexander también va a dañar las frecuencias altas, pero de una forma progresiva, no tan brusca como la aplasia de Scheibe. Entonces, fíjense cómo tenemos estas 4 tipos de aplasia que van a darnos una hipoacusia neurosensorial. Entonces, tenemos las hipoacusias asociadas a otras anormalidades, ¿no? Los síndromes de Wartenburg, Endler-Hebe y el de Usher. El síndrome de Usher o Usher, como le dicen algunos, va a dañar tanto la parte auditiva como la parte visual. Entonces, mucho cuidado cuando tengan un pacientito con estos síndromes y el paciente refiera pérdida auditiva. Es parte del síndrome. ¿Okay? Después tenemos también las famosas anomalías cromosómicas, la trisomía 13-15 y la trisomía 18. Ahora, ¿tenemos alteraciones no genéticas que nos dan hipoacusia neurosensorial? Sí, tenemos las no genéticas. Por ejemplo, nos da una hipoacusia pura la ototoxicidad. De repente ustedes en su, no sé, pues en su cerumen, o en el internado, o de repente están en una posta, o de repente están en provincias, reciben un paciente que se está tratando de tuberculosis. Y el paciente, como es provincia, le están colocando streptomicina. El paciente dice, ¿sabe qué? He notado que me ha disminuido la audición.
Entonces ustedes tienen que pensar, al hacer la historia clínica, el paciente le dice que está recibiendo tratamiento para tuberculosis con estreptococcus. Ustedes le tienen que indicar que esa podría ser la causa de esa pérdida auditiva. Obviamente en una posta no tienen pues un audiómetro, qué sé yo, entonces tienen que derivarlo a otro. También puede recibir pacientes que reciben tratamiento de infecciones urinarias, gentamicina, amikacina, que son ototóxicos. En esos pacientes pueden tener pérdida auditiva. No estoy diciendo que todos los pacientes que reciben estreptococcus, gentamicina, van a tener hipoacusia. No. Siempre cuando ustedes en la posta realicen un tratamiento para TBC o un tratamiento para una infección urinaria a base de gentamicina, porque no hay otra cosa, pídanle siempre, antes de iniciar el tratamiento, una audiometría, que le hagan una medición de la audición. Así como se mide la vista, también se puede medir la audición. ¿Okay? Después tenemos también, dentro de las no genéticas, infecciones virales. Por ejemplo, la rubiola materna, la famosa paperas también, ¿no? La papera se origina en el varón, a veces una hipoacusia, ¿no? Y a veces en la historia clínica el médico que no sabe esto no lo pregunta y la causa ha sido la papera. Después tenemos infecciones bacterianas, la ototoxicidad, la talidomida, los trastornos metabólicos también, la radiación en el primer trimestre. Acuérdense que el oído, dentro de su evolución en el embarazo, más o menos es del primer y segundo mes de gestación. Entonces, una radiación en el primer trimestre no puede dar lugar a que tenga el paciente una hipoacusia neurosensorial. Batimos del parto también. Ahora, aparte de esto, ¿existen procesos inflamatorios? Sí, existen procesos inflamatorios, por ejemplo, la laberintitis, la otitis media, procesos virales, ya dije, ¿no? La papera, parotiditis, el sarampión. La presbiacusia. La presbiacusia es una patología que es muy común, que generalmente es en las personas de edad, que comienzan a perder la audición. ¿No? Poco a poco van perdiendo la audición, de repente, como repito, ustedes tienen a un familiar que les dice que no está escuchando bien o notan que sube mucho el volumen al televisor, ese paciente puede tener una presbiacusia o hipoacusia inducida por ruido. Por ejemplo, hay pacientes que trabajan en fábricas y el ruido es excesivo, no les gusta utilizar protectores, y al comienzo el ruido les molesta, pero como trabajan ahí todos los días, poco a poco se van acostumbrando. Pero ese ruido está dañando el nervio auditivo. Entonces, y eso va a originar lo que se conoce con el nombre de trauma acústico crónico. Este tipo de pacientes que tienen estos problemas, hay que hacerles audiometría y ver la posibilidad de utilizar audio. Después tenemos la famosa sordera súbita. Como su nombre lo dice, es una sordera que aparece bruscamente. Por ejemplo, de repente estoy conversando con ustedes, uno de ustedes comienza a tener un zumbido en el oído y dice, doctor, ¿sabe qué? Sentí un zumbido y ahora ya no escucho. No escucho por el lado izquierdo. Eso se conoce como sordera súbita. Y eso se puede presentar en cualquier momento porque su nombre así lo dice. Existen diferentes estudios, diferentes teorías de que son problemas vasculares, de que está asociado a cuadros psicológicos, etc. Lo que sí se sabe es que es algo súbito. Y esto hay que tratarlo dentro de los primeros 7 días. Ustedes en algún momento ven a un paciente que le ha dicho, pues, van a, no sé, a la posta y dice, doctor, ayer sentí un pitito en el oído y ya no escucho, ese paciente lo tienen que derivar como una emergencia a un especialista. ¿Por qué? Porque hay que tratarlo dentro de los primeros 7 a 10 días. Pasa más tiempo, ya por gusto. Y ver la posibilidad de que ese paciente pueda recuperar en algo solo. ¿Okay? Después tenemos los trastornos metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo, el síndrome o enfermedad de Meniere, que está asociado a hipoacusia neurosensorial, está asociado a mareos, ¿correcto? Está asociado a acúfenos. Después tenemos enfermedad del sistema nervioso central, los trastornos neoplásicos, la leucemia, tumores periféricos, los traumatismos y fracturas.
Entonces, como ustedes están viendo, existe una serie de patologías que nos llevan tanto a la hipoacusia conductiva como a la hipoacusia neurosensorial. Entonces, es importante también preguntar si existen antecedentes familiares de hipoacusia. ¿Por qué? Porque hay relación entre la familia, que son pacientes que tienen sordera o hipoacusia, con el paciente. Después hay que ver las infecciones congénitas, los famosos factores de alto riesgo, la toxoplasmosis. De repente en el embarazo la gestante paraba tenía muchos gatos, saben que el gato transmite la toxoplasmosis, la sífilis, el herpes, nacer, malformaciones anatómicas de cabeza y cuello, la hiperbilirruinemia. Entonces son patologías que van asociadas a hipoacusia en niños. La meningitis bacteriana, los ototóxicos, la asfixia, el Apgar, sobre todo, que es muy importante al nacer, la ventilación prolongada, por ejemplo, niños que paran en incubadoras, ¿no? Ya hablamos sobre las anomalías asociadas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a clasificar estas hipoacusias en niños en prenatales, neonatales y postnatales. Entonces, las prenatales, obviamente, están los factores genéticos, factores infecciosos y las ototoxicidades, ¿no? Sobre todo los aminoglucósidos. Siempre tengan en consideración cuando estén ustedes haciendo su serum, si es una paciente gestante, si van a recetar ustedes aminoglucósidos para una determinada patología. Tengan mucho cuidado. Las neonatales, al momento del parto, ¿no? Si nace con asfixia, ictericia, si es prematuro o traumatismo obstétrico. ¿Y por qué sigo tirando todo? Pero, ¿y cómo puedo saber yo si el niño tiene hipoacusia, no tiene hipoacusia? Ya supongamos que nace con ictericia neonatal, y usted nos está diciendo de que puede ser una causa que este niño tenga hipoacusia. Claro, existen pruebas, como son las emisiones otoacústicas, un aparatito que se utiliza en el recién nacido para ver la posibilidad de que ese niño pueda ser o no hipoacusia. Entonces, eso nos da un derrotero para nosotros tener una idea si es un niño que escucha o que no escucha. En postnatales hemos dicho la parotiditis, la verititis, sarampión, los ototóxicos. Fíjense cuántas veces se repiten los ototóxicos. Varias veces. Varias veces se repiten los ototóxicos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Mucho ojo cuando ustedes receten. Por favor. Cuando receten, que estén ahí haciendo el serum, que van a estar solos ustedes, tienen que, por favor, saber recetar. Ahora, ¿cómo se diagnostica una hipoacusia? Una hipoacusia se diagnostica, como toda patología, por una historia clínica bien hecha, ¿no? El paciente se le pregunta por qué viene, si no escucha, desde cuándo no escucha, qué pasó, qué estaba haciendo, o ha escuchado siempre así bajo, etc. Entonces hay que revisar el oído, ¿no? Obviamente, se revisa el oído con otoscopio. En algún caso, por ejemplo, se puede pedir una tomografía, una resonancia magnética, y se le hace las pruebas de acumetría, ¿no? De pruebas de Weber, de Riné, Chavez, como ya pasó. Como son médicos generales, no creo que tengan un audiómetro, ni un logoaudiómetro, un timpanómetro, pero existen estas pruebas. Con la audiometría yo puedo medir la audición, cuándo está perdiendo, de una forma cuantitativa. En cambio, con la acumetría, yo puedo decirle al paciente de una forma cualitativa si tiene o no una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. Con la audiometría, yo le puedo decir al paciente cuánto de pérdida tiene con números. La logoaudiometría es un procedimiento por el cual nosotros podemos decir que un paciente o no puede utilizar audífonos. De repente, este concepto para ustedes es nuevo, porque ustedes de repente piensan de que si una persona no escucha, se le pone su audífono y listo. O dicen, ¿sabe qué? Te mandas a traer un audífono a Estados Unidos, te lo colocas y se acabó. No es así.
Primero, una persona tiene que pasar una prueba, que es la logoaudiometría, para ver si puede o no utilizar audífono. ¿Por qué? El paciente no pasa la prueba. El paciente se coloca un audífono, lo único que va a escuchar es, no va a entender lo que habla. Y la finalidad del oído es discriminar, entender. Acuérdense que el audífono no es un parlante, es un aparato calibrado como si fuera un oído para que el paciente entienda lo que le pregunta y pueda responder adecuadamente. ¿Ok? Ahora, cada audífono que tiene el paciente. Es como los lentes. Yo, por ejemplo, tengo mis lentes, no lo puedo prestar a otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona dirá, oye, ¿sabes qué? Con tus anteojos no veo nada. ¿Por qué? Porque están hechos para mi pérdida visual. Igual sucede con los audífonos. El timpanómetro es un aparato para medir, no medir, sino para ver la capacidad de vibración del tímpano. Acuérdense que el tímpano es una estructura que amplifica sonido. El sonido ingresa, ¿no?, por el conducto auditivo externo captado por el pabellón auricular y va a chocar con el tímpano. El tímpano, al vibrar, va a amplificar el sonido y este sonido va a ir sobre el martillo. ¿Por qué? Porque el martillo es en el martillo donde reposa el tímpano. Entonces, la timpanometría me va a decir a mí cuánto de vibración tiene el tímpano. Obviamente me van a salir figuras, curvas, en los cuales me está diciendo que ese tímpano no está vibrando adecuadamente, el tímpano de repente hay líquido en el oído medio, etc. Después tenemos los potenciales evocados auditivos. Vamos a suponer que existe un niño de 3 añitos que no se deje examinar. Imagínate después hacer una audiometría a un niño de 3 años. El niño tiene que entrar a una cabina, en la cabina tiene que estar solo y se le colocan unos auriculares. Entonces es imposible que un niño de 3 años pues responda adecuadamente. Se le piden los potenciales evocados auditivos. El potencial evocado auditivo nos da curvas en ondas para ver qué tipo de pérdida auditiva tiene, si es neurosensorial o cognitiva. Y después tenemos las emisiones que deberían utilizar, porque no se utilizan actualmente. Hay una ley que dice que a cada recién nacido debería hacerle una emisión otoacústica, eso no se cumple, para ver si ese niño tiene pérdida auditiva o no tiene pérdida auditiva. ¿Ves? Acá está examinándose a un niño, ¿no? He puesto niño porque es lo más difícil de examinar. Ahí está con el otoscopio. Un adulto, acá se está tapando la nariz, hacer la prueba de Valsalva. Hemos dicho al comienzo de que la trompa de Eustaquio comunica la faringe y la nariz con el oído medio. Entonces, al momento de pujar el paciente, ese aire ingresa por la trompa de Eustaquio, llega al oído medio y empuja un poquito el tímpano. Cuando una persona toma aire, puja y el tímpano se mueve, decimos Valsalva positivo. Cuando el tímpano no se mueve, decimos Valsalva negativo. De repente usted me pregunta, doctor, ¿y si hay una perforación timpánica? ¿Qué pasaría? Yo agarro, tomo el aire, pujo, y el aire, si hay una perforación, se va a salir por esa perforación. Eso quiere decir que la trompa de Eustaquio está permeable, entonces pongo trompa de Eustaquio permeable. ¿Qué pasa si yo tomo aire, pujo, y el aire no sale por la perforación? Trompa de Eustaquio obstruida. ¿Qué significa eso? Que a ese paciente, al momento de la operación del oído para ponerle su injerto, hay que aspirar la trompa también, porque la trompa debe estar llena de moco e impide el paso del aire. ¿Ok? Esa es la prueba de Valsalva. Ya tenemos ya una cosa un poco más sofisticada, ¿no?, con microscopio, en el cual obviamente se visualiza mucho mejor, pero con un otoscopio es suficiente. Esto ya es un examen un poco más, más fino, ¿no? Esta es la acumetría, este es el diapasón, correcto. Acá le están haciendo la prueba de Weber, se coloca el diapasón en el vértex y se le dice al paciente, se hace vibrar el diapasón y se le dice al paciente dónde escucha la vibración, si es en el lado izquierdo o en el lado derecho. Entonces, normalmente, por ejemplo, vamos a suponer que este paciente tenga una hipoacusia izquierda, una disminución de la audición en el lado izquierdo.
y al momento de hacerle el Weber, el paciente dice, escucho más por el lado derecho la vibración. Quiere decir que es un Weber lateralizado hacia el lado derecho. Bien, acá le estamos haciendo la prueba de Rinne. Le colocamos el diapasón en el oído, bueno, en los oídos, en este caso en el lado derecho, y le decimos si el paciente escucha a esa distancia la vibración. El paciente, si es una perforación timpánica o una conductiva, va a decir que no. Y después le colocamos el diapasón en la parte posterior, ¿no? La más y el paciente va a decir que sí escucha, siente la vibración. Quiere decir que es un Schwab positivo con un Rinne negativo, y esto me está indicando una hipoacusia de... Y si eso le agregamos el Weber lateralizado al oído contrario, entonces decimos que es una hipoacusia de conducción. Entonces, existe una manera muy sencilla, que es con este diapasón de 512, nosotros poder diagnosticar una hipoacusia de conducción neurosensorial o mixta, pero de forma cualitativa, no cuantitativa. Este es el famoso audiómetro, un audiómetro tiene sus años ya, pero la base es la misma. Es la cabina donde ingresa el paciente, y en todos los hospitales, al menos en el Salud hay, en la Almenara tenemos 2 cabinas, los cuales el paciente ingresa, y este es el audiómetro, y el paciente tiene que levantar la mano cada vez que escucha un sonido. Primero se empieza por un oído y después se sigue por el lado derecho, por el oído sano. Y eso nos va a dar a marcar un resultado. Esta es la timpanometría, estas son las curvas de las cuales yo les hablé. Es una prueba muy sencilla, se coloca el aparatito y solamente manda señales, nada más. Timpanómetro, de la forma técnica, pues, ¿no? Este es para un especialista, un residente. Después tenemos los potenciales evocados auditivos, se lo hacemos en caso de aquellos pacientes, por ejemplo, que no colaboran, o un paciente, por ejemplo, que tenga problemas para deambular, etc. Este potencial evocado auditivo, el paciente está echado, se le colocan unos taponcitos, ¿no? Como si fuera un electrocardiograma, pero va a medir las curvas en el oído. ¿Ven? Estas son las curvas, la más importante, las 5. Son las curvas que tienen que graficarse. Por ejemplo, cuando hay una caída en la 5, cuando hay ausencia de las curvas, aquí sí que es una sordera completa, etc. ¿Ah? Estas son las emisiones otoacústicas que deberían utilizar en los recién nacidos. Es muy sencillo, es el aparato muy sencillo. La emisión otoacústica, ahora, obviamente no nos da una certeza del 100%, por eso sordera o que escucha bien, pero sí nos da un parámetro, un basal, para ver si la persona tiene disminuida su capacidad de audición o no. Es una prueba muy sencilla, acá está, un recién nacido, le colocan y se acabó. Es bien sencillo. Bueno, el aparatito sí es un poquito oso, ¿no? Pero de mucha. Bien, ese era todo lo que quería traerles en esta tarde, y nuevamente reiterarles mi disculpa por haberme demorado un poco. No sé si tienen alguna pregunta o todo ha estado claro. Disculpe, ¿Y con ¿puede quién hablo? repetir la ¿Con quién hablo, Xiomara por favor? Pizarro? Xiomara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Buenas. En la imagen que estaba mostrando del examen cualitativo del Weber, Sí, ¿podría repetir esa parte, por favor, si me molestia? ya, un ratito, ahorita te voy a poner. Primero es un diapasón, de 512. Este diapasón ustedes lo pueden comprar, ¿no? Lo pueden comprar en donde venden artículos médicos. Y con este diapasón ustedes lo golpean, ¿no? Con su mano, y va a emitir una vibración. El diapasón tiene 2 ramitas, ustedes lo están viendo, y tiene una base. Entonces, ¿qué cosas hacen ustedes? Lo golpean y lo colocan en el vértice. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a suponer que tenemos un paciente que viene a la consulta
Voy a apuntar un ratito para hacer bien las cosas. Vamos a poner que le llega un paciente a la consulta o a la posta, donde ustedes estén, que viene por una hipoacusia en el oído derecho. Derecho, ¿correcto? Dice, doctor o doctora Xiomara, no escucho bien por el lado derecho. Usted lo examinan, todo perfecto, el oído está limpio, no hay ningún problema. Dicen, le voy a hacer una pruebita. Y sacan su diapasón. Muy bien. Entonces, lo primero que hacen es golpean el diapasón y lo colocan en el vértex. ¿Correcto? O en su defecto, le dicen al paciente, abra la boca, se lo colocan en los incisivos. Apoyan en los incisivos. Entonces, este paciente le va a dar tres posibilidades. Que esa sensación, esa vibración, la escuche en el lado derecho, o la sienta, perdón, en el lado derecho, la siente en el lado izquierdo, o que no escuche, o que la siente en el lado dos. Son cuatro posibilidades. En este caso específico, el paciente le va a decir que escucha la vibración hacia el oído derecho, o sea, hacia el oído que el paciente dice que no escucha bien. Entonces ponemos Weber lateralizado hacia la derecha. ¿Muy bien? Esta es la primera prueba. Después hacemos la segunda prueba, que es la prueba de Riné. Si ustedes, por fisiología o por sentido común, ¿ustedes dónde escuchan más? Cuando le colocan algo a nivel del tímpano, ¿no es cierto? O sea, es su pabellón auricular, que cuando le colocan algo en la parte posterior. Entonces, ustedes agarran, golpean su diapasón y se lo colocan al paciente adelante, o sea, en la membrana timpánica, en el pabellón auricular. Le dicen, señor, ¿escucha? Sí, escucho. Y de repente le colocan atrás, el paciente dice, ¿dónde escucha mejor, señor? ¿Adelante o atrás? No, doctora, sinceramente escucho mejor adelante. Eso quiere decir que el Riné es negativo, porque es imposible que una persona escuche mejor cuando le colocan el diapasón en el hueso que cuando colocan el diapasón como está en la figura de arriba, pegada al oído. Entonces ponemos Riné negativo. O sea, tiene un Riné negativo. Muy bien. Y le hacemos una última prueba, que se llama la prueba Schwabach, que yo la hago mucho, en el cual al paciente se le coloca el diapasón y se le coloca directamente en la parte posterior de la oreja, en la mastoides. Y se le dice al paciente que les avise a ustedes cuando deja de vibrar el diapasón. Así como está, como lo han agarrado, así como está la manito, igualito lo colocan. Entonces ustedes lo golpean, le colocan. Y ustedes comienzan a contar. 1, 2, 3, 4. Y cuando estén 4, el paciente dice, doctora, ya no escucho. Ya no siento, ya. No siento. Seguro, doctora, no siento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Esta prueba, el paciente, lo normal es que en 12 o 14 segundos el paciente escuche. Escucha menos de 12 o 14 segundos, por ejemplo, solamente 4 segundos, se considera como un Schwab negativo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente escucha más de 14 segundos? Se considera un Schwab alargado. ¿Y qué pasa si el paciente escucha 14 segundos o 12 segundos? Normal. En este caso específico, vamos a volver otra vez al paciente. Este paciente nos va a decir a nosotros que el Schwab está alargado. Entonces quiere decir que el paciente ha escuchado 20, 30 segundos. Entonces se pone Schwab alargado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Tenemos el Weber lateralizado al oído enfermo, porque el paciente dice que no escuchaba por el lado derecho. Tenemos un Riné negativo y tenemos un Schwab alargado. Quiere decir que este paciente tiene una hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque el Schwab mide más que nada el nervio, y ese nervio está funcionando perfectamente bien. El Riné me está indicando que la conducción del sonido no existe. Es un Riné negativo. Y el Weber se está lateralizando al oído enfermo. Cuando el Weber se lateraliza al oído enfermo, tenemos un Riné negativo y un Schwab alargado, estamos hablando de una hipoacusia de conducción derecha. Si esto hubiera pasado lo mismo al lado izquierdo, sería una hipoacusia conductiva izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si encontramos nosotros el Weber, ¿no? El paciente viene por
hipoacusia derecha igualito. Encontramos un Weber lateralizado al lado sano, o sea, al lado izquierdo. Encontramos un René positivo y encontramos un Schwab corto o nulo. Estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial derecha. ¿Por qué? Porque el René, si es positivo, quiere decir que la conducción está perfecta. En cambio, el Schwab, que divide el nervio, está corto. O sea, ese nervio no está funcionando bien. El Weber se está yendo, se está lateralizando al oído sano. Esa es una hipoacusia neurosensorial. Doctor Maquiavelo, ¿cómo sería una hipoacusia mixta? Porque el paciente puede tener las dos cosas, puede tener una perforación timpánica y puede tener un daño en el nervio. Sería un Weber indiferente. ¿Qué significa? Que el paciente dice, doctora, no siento, a mí es igual de los lados. Encontramos un René negativo, y eso me está indicando conducción, y encontramos un Schwab corto o nulo, que me está indicando que el nervio no funciona. En pocas palabras, tenemos una hipoacusia mixta derecha. ¿Me entendieron? O más o menos. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Otra pregunta? Ninguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces doy por concluida la clase teórica. Les agradezco por su participación y les agradezco por su tiempo. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Gracias, doctor Maquiavelo. Un abrazo. Doctor, Buenas gracias tardes. a usted por todo el apoyo. Le saluda y le habla el doctor Aguilera. Gracias, Un abrazo, doctor, igualmente. Saludo para usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. No, de nada, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Cuídense.